Prepárense amigos para una inmersión en un caso real que parece sacado de una película de terror. Sí. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de Kellyanne Bates, una joven de Inglaterra, cuya vida se vio truncada de una forma Escalofriante. escalofriante. Lo que hace este caso aún más perturbador es que el responsable James Patterson Smith aparentaba ser un hombre común y corriente, divorciado, desempleado. Incluso algunos lo describían como orgulloso de su casa. Pero tras esa fachada se escondía una historia de violencia hacia las mujeres, Imagínate. que se repetiría con Kellyanne, solo que esta vez alcanzaría niveles inimaginables de crueldad. Es difícil comprender cómo alguien puede llevar una doble vida así. Claro, Ya se conocían detalles de la violencia en sus relaciones anteriores. sí, precisamente tuvo relaciones con Tina Watson y Wendy Motorset, Ah, y ambas sufrieron maltratos. Las golpeaba, las sumergía en agua, incluso las agredía estando embarazada. oh. Es como si hubiera un patrón claro de abuso que lamentablemente culminó en la tragedia de Kellyanne. Y lo que es aún más preocupante es que este tipo de violencia suele intensificarse con el tiempo. Es una espiral de terror. Y en el caso de Kellyanne, ¿qué sabemos de su relación con Smith? Kellyanne tenía apenas 14 años cuando lo conoció, una diferencia de edad significativa que ya es una señal de alerta. Sí, claro. Desde el inicio ella intentó ocultar la relación a sus padres, quienes presentían que algo no andaba bien con Smith. Con el tiempo, Kellyanne dejó su trabajo, se distanció de su familia, incluso las tarjetas de cumpleaños que sus padres recibían parecían haber sido escritas por él. No puede ser. Es como si él la estuviera aislando, atrapándola en una red de control y manipulación. Aislarla de su familia, sus amigos de su vida, un patrón clásico de abuso. Y mientras tanto, nadie notaba, nada extraño, nadie sospechaba. Esa es la parte más escalofriante. A veces la violencia doméstica ocurre a puertas cerradas y las señales no siempre son evidentes para quienes están fuera de esa dinámica. Claro, y es por eso que es tan importante hablar de estos temas para que la gente pueda reconocer las señales de alerta. Exacto. Pero volviendo al caso de Kellyanne, ¿cómo se descubrió la verdad sobre su muerte? Un día, Smith llama a la policía alegando que Kellyanne se había ahogado accidentalmente en la bañera. Pero cuando las autoridades llegaron a su casa, se encontraron con una escena que superaba cualquier película de terror. ¿Qué fue lo que encontraron exactamente? El cuerpo de Kellyanne estaba cubierto con más de 150 heridas. ¿Qué? No solo se había ahogado, la habías torturado durante semanas. Quemaduras, puñaladas, mutilaciones. El mío. El patólogo que examinó su cuerpo dijo que nunca había visto un nivel de brutalidad tan extremo en todos sus años de experiencia. Imagínense el horror que esta joven tuvo que soportar antes de morir. Es imposible siquiera imaginar el dolor y el terror que debió sentir. ¿Puedes contarnos un poco más sobre las heridas que encontraron en su cuerpo? Había sido quemada con una plancha apuñalada, con cuchillos, tenedores, tijeras. Tenía mutilaciones en su rostro y cuerpo. Le habían aplastado las manos, le habían arrancado los ojos semanas antes de su muerte. Qué horror. Es una lista de atrocidades que nos confronta con la oscuridad más profunda del ser humano. Es realmente espeluznante. Y mientras tanto, Smith, ¿cómo explicaba él todo esto? Increíblemente intentó negar su responsabilidad durante el juicio. Culpaba a Kellyanne diciendo que ella lo provocaba, que se lastimaba a sí misma para que las cosas se vieran peor. Llegó a decir que ella lo llevaba al infierno y que lo dejaba sin vida. Una estrategia común en casos de violencia doméstica para intentar desviar la culpa. Una estrategia manipuladora para evadir la responsabilidad de sus actos. ¿Y el jurado qué pensó de todo esto? El jurado no se dejó engañar por las mentiras de Smith. Tras escuchar todas las pruebas y testimonios, lo encontraron culpable de asesinato en tan solo una hora, una clara señal de que la evidencia de la brutalidad del crimen era abrumadora. Y la sentencia del juez fue contundente. Lo llamó una persona altamente peligrosa y un abusador de mujeres. Aseguró que haría todo lo posible para que Smith no volviera a lastimar a nadie más. ¿Y cuál fue la sentencia? Se hizo justicia para Kellyanne. Fue condenado a cadena perpetua con una recomendación de mínimo 20 años. Pero incluso esa sentencia, por más severa que sea, no puede reparar el daño irreparable que causó a Kellyanne y su familia. Es cierto, nada puede devolverle la vida a Kellyanne, pero al menos se logró que el responsable pagara por sus crímenes. Sin embargo, este caso nos deja con muchas preguntas, muchas reflexiones. Sin duda. Este caso, con toda su crudeza, nos obliga a mirar más allá de lo evidente y a reconocer las señales de violencia doméstica. A menudo la violencia se esconde detrás de una fachada de normalidad. Como en el caso de Smith, que aparentaba ser un hombre común orgulloso de su casa, ¿cuáles son algunas de esas señales a las que debemos estar atentos? El aislamiento de la víctima, como vimos con Kellyanne, es una señal importante. También los cambios bruscos de comportamiento, la pérdida de contacto con amigos y familiares, la baja autoestima,
la depresión. Y por supuesto, cualquier indicio de violencia física o verbal, por mínimo que parezca. Exactamente. No debemos minimizar ninguna señal de agresión, por pequeña que sea. Es fundamental recordar que la violencia doméstica no es un asunto privado, es un problema social que nos afecta a todos. Es una responsabilidad colectiva. Tenemos que crear conciencia, educar a las nuevas generaciones sobre la importancia del respeto y la igualdad en las relaciones y sobre todo brindar apoyo a las víctimas. Y romper el silencio. A menudo las víctimas de violencia doméstica se sienten avergonzadas, culpables o tienen miedo de hablar. Tenemos que crear un entorno donde se sientan seguras para pedir ayuda. Es cierto, el silencio solo beneficia al agresor. Al hablar, al denunciar, al visibilizar la violencia, contribuimos a crear una red de protección para las víctimas. Y también es importante destacar que este caso impactó profundamente a todos los involucrados. Incluso el jurado, después de presenciar las pruebas del sufrimiento de Kellyanne, necesitó recibir apoyo psicológico. Eso me habla del trauma que este tipo de casos genera no solo en las víctimas, sino en todos los que se enfrentan a la crudeza de la violencia. Exactamente. Y esto nos lleva a otra reflexión, la importancia de brindar apoyo psicológico y emocional a los profesionales que trabajan en estos casos, como policías, abogados, jueces, psicólogos. Ellos también están expuestos a un gran desgaste emocional. Es un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero es fundamental para que estos profesionales puedan seguir haciendo su trabajo de manera efectiva. Y volviendo al caso de Kellyanne, ¿qué podemos aprender de esta tragedia? ¿Cómo podemos evitar que se repitan casos como este? Es una pregunta compleja, pero creo que la clave está en la prevención. Debemos educar a nuestros niños y jóvenes sobre relaciones saludables, sobre el respeto, la igualdad, la comunicación. Y también sobre cómo identificar las señales de alerta en una relación, tanto para protegerse a sí mismos como para ayudar a otros. Exactamente. Y por supuesto es fundamental que las víctimas sepan que no están solas, que hay recursos disponibles para ayudarlas a salir del ciclo de violencia. Hay líneas telefónicas de ayuda a refugios para víctimas de violencia doméstica, grupos de apoyo. Es importante que difundamos esta información para que llegue a quienes la necesitan. Y que como sociedad nos comprometamos a crear un entorno donde la violencia no sea tolerada bajo ninguna circunstancia. Un entorno donde la vida sea valorada y protegida y donde el amor no rime con dolor, sino con respeto y libertad. El caso de Kellyanne nos recuerda la importancia de luchar por un mundo mejor, un mundo donde la violencia no tenga cabida. Es un camino largo, pero cada pequeño paso nos acerca a ese objetivo. Este caso, aunque terrible, nos recuerda que no podemos ser indiferentes. Tenemos que estar atentos a las señales a veces sutiles, que nos pueden indicar que alguien está sufriendo en silencio. Exactamente. Recordemos el caso de Kellyanne, su aislamiento, su cambio de comportamiento, el control que Smith ejercía sobre ella. Todo esto eran señales de alarma. Señales que lamentablemente no fueron percibidas a tiempo, o quizás sí, pero no se supo cómo actuar. ¿Qué podemos hacer cuando sospechamos que alguien está en una situación de violencia? En primer lugar, no debemos mirar hacia otro lado, hacer como si no pasara nada. A veces, un simple gesto de apoyo, una pregunta oportuna puede marcar la diferencia. Algo tan sencillo como preguntar, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Exactamente. Mostrar interés, preocupación puede ser el primer paso para que la víctima se sienta segura para hablar. Y si la persona no se siente cómoda hablando con nosotros, podemos animarla a buscar ayuda profesional. Mencionaste antes algunas líneas telefónicas de ayuda a refugios para víctimas de violencia. ¿Podrías recordarnos algunos de esos recursos? Claro que sí. Existen líneas telefónicas de ayuda disponibles las 24 horas donde las víctimas pueden llamar de forma anónima y recibir apoyo y orientación. También hay refugios que ofrecen alojamiento seguro confidencial para las mujeres y sus hijos que necesitan escapar de una situación de violencia. Y no olvidemos los grupos de apoyo donde las víctimas pueden compartir sus experiencias con otras personas que han pasado por lo mismo y recibir contención emocional. Exactamente. Y es fundamental que como sociedad rompamos el silencio que a menudo rodea la violencia doméstica. Hablar del tema, denunciar los casos, visibilizar el problema, son acciones que contribuyen a crear una red de protección para las víctimas. Y también a desestigmatizar la violencia doméstica. Muchas veces las víctimas se sienten avergonzadas o culpables, y es importante que sepan que no están solas, que la culpa siempre es del agresor. Así es. Y que merecen una vida libre de violencia, donde puedan desarrollarse plenamente y ser felices. El caso de Kellyanne, aunque nos llena de tristeza e indignación, nos recuerda la importancia de luchar por un mundo mejor. Un mundo donde la violencia no sea tolerada, donde las víctimas reciban el apoyo que necesitan y donde el amor sea una fuerza de construcción, no de destrucción. Y para llegar a ese mundo, cada uno de nosotros tiene un rol que jugar. Desde educar a nuestros hijos en la igualdad y el respeto, hasta estar atentos a las señales de violencia en nuestro entorno y brindar apoyo a las víctimas. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en un caso que si bien nos conmueve y nos horroriza,